Dicen que la gente no siempre te extraña cuando te vas, te extraña cuando algo cambia dentro de ellos, cuando el ritmo al que estaban acostumbrados de pronto se queda en silencio, cuando la ausencia de tu presencia resuena más fuerte que cualquier mensaje que pudieras haber enviado. En este video, vamos a explorar el poderoso detonante que hace que ella empiece a sentir tu ausencia, no porque la buscaste, sino porque no lo hiciste. Vas a ver por qué el silencio, cuando nace desde la fuerza, habla más fuerte que cualquier palabra. Si este mensaje conecta contigo, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Número 1. El silencio inesperado. Ella estaba acostumbrada a que tu presencia llenara el espacio, tus mensajes, tu atención, tu disponibilidad. Cuando todo eso desaparece de repente, se crea un vacío que no esperaba. Al principio puede que lo ignore, diciéndose a sí misma que está ocupada o que ya lo superó. Pero el silencio tiene una forma curiosa de hacerse sentir cuando todo lo demás se calma. Es en esos momentos tarde en la noche, cuando se apaga la risa, que empieza a sentir algo que no anticipaba, el peso de tu ausencia. Lo que hace poderoso a este silencio no es que sea frío o manipulador, sino que es tranquilo. Un hombre estoico no se retira por resentimiento, se retira para volver a su centro. Entiende que no puede controlar las acciones de ella, solo su propia energía. Así que, en lugar de perseguirla o dar explicaciones, simplemente da un paso atrás para proteger su paz. Y, paradójicamente, ese retiro sereno dice más que cualquier mensaje desesperado. Imagina esto. Ella toma su teléfono esperando la notificación familiar, esa pequeña chispa que antes le daba consuelo. Pero no hay nada. Pasa un día, luego otro. El ritmo en el que confiaba desapareció. Y de pronto, se da cuenta de cuánto de su seguridad emocional dependía de tu presencia constante. Como escribió Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Tu silencio la obliga a enfrentarse a los suyos. Este es el detonante psicológico que más sorprende a muchas mujeres. No son las discusiones, los dramas, ni los ultimátums lo que las hace reflexionar, sino el espacio silencioso que dejas atrás. Porque en ese espacio empieza a imaginar. Se pregunta qué estás haciendo, en quién te estás convirtiendo, y si alguien más está recibiendo ahora esa energía tranquila que antes daba por sentada. Esa incertidumbre la inquieta más que cualquier palabra. No esperaba que tu silencio tuviera tanto peso. Pero cuando un hombre que antes daba sin medida, ahora se mantiene firme en su paz, la mente naturalmente mira hacia adentro. Y es ahí donde empieza a extrañarte, no en el caos, sino en la calma. Momentos así merecen una pausa. Piénsalo. ¿Cuántas veces hemos subestimado el poder de una ausencia tranquila hasta que la tenemos frente a nosotros? Esto no se trata solo de relaciones. Se trata de cómo el silencio cambia la dinámica emocional. Cuando alguien que antes llenaba el espacio con energía constante se aparta, obliga a reflexionar no solo a la otra persona, sino también a ti. Antes de seguir, tómate un segundo para pensar en esto. ¿Alguna vez viviste un momento en el que el silencio dijo más que las palabras? Me encantaría leer tus pensamientos. Comparte tus reflexiones en los comentarios. Tu perspectiva puede resonar con alguien más que esté viendo esto. Número 2. Su ilusión de control se rompe. Ella solía creer que podía predecir cada uno de tus movimientos. Sabía el ritmo de tus mensajes, el tiempo que tardabas en responder y exactamente cómo reaccionarías si alguna vez se alejaba. Eso le daba una sensación silenciosa de poder, como si tuviera el control remoto de tus emociones. Para ella, eras constante, confiable, casi como si siguieras un guión. Pero en el momento en que sales de ese patrón, cuando tu energía deja de girar a su alrededor, algo sutil pero poderoso cambia. Ese control invisible que creía tener empieza a aflojarse, y por primera vez, ella ya no es quien dirige la sinfonía emocional. Epicteto dijo una vez: la libertad es el único objetivo digno en la vida.
Aquí es donde tu libertad emocional se vuelve más que una victoria personal. Se convierte en un detonante psicológico que ella no vio venir. Al dejar de reaccionar como espera, reescribes el guión silencioso que existía entre los dos. Es como ver una película conocida donde, de repente, la trama cambia a mitad de escena. Ella deja de ser la autora y se convierte en lectora, sorprendida con cada nueva línea. Esa imprevisibilidad crea un espacio que ya no puede controlar, y en ese espacio, su mente empieza a divagar. Imagina esto: ella ignora tu mensaje, esperando la reacción de siempre, un segundo texto, una llamada, algún intento pequeño de recuperar su atención. Pasan las horas, luego un día, silencio. La respuesta que esperaba no llega. Por primera vez, sus tácticas no tienen el mismo efecto. Y ese silencio no está vacío, la inquieta. Empieza a hacerse preguntas en voz baja. ¿Cambió algo? ¿Se está alejando? ¿Siempre malinterpreté lo que sentía por mí? Lo que antes era certeza ahora se convierte en un bucle abierto en su mente que no puede cerrar tan fácilmente. Aquí es donde el estoicismo deja de ser solo teoría y se vuelve acción. No estás reteniendo afecto para jugar. Estás controlando lo único que realmente te pertenece, tu respuesta. En lugar de perseguir, eliges la quietud deliberada. En lugar de explicar, permites que tu silencio hable. Aceptas que no puedes controlar su comportamiento y al hacerlo, recuperas tu poder. Esa calma desapegada rompe el ritmo emocional en el que ella confiaba, y con cada expectativa que no se cumple, su sensación de control se desmorona un poco más. Cuando una mujer pierde ese control emocional, su mente no simplemente avanza, regresa, tratando de resolver el rompecabezas. Repite momentos en su cabeza, analiza los silencios una y otra vez y se pregunta qué fue lo que no vio. Ahí está el verdadero detonante, el cambio de la certeza a la curiosidad, del control a la duda. Y cuanto más firme te mantienes en tu quietud, más fuerte crece esa tormenta silenciosa dentro de ella. Número 3. La mente llena los vacíos. Cuando dejas de explicarte, su imaginación empieza a trabajar a toda velocidad. Es casi instintivo. Cuando no hay claridad, la mente humana se apresura a inventar su propia historia. Ella comienza a imaginar dónde podrías estar, qué estarás haciendo y, sobre todo, quién está experimentando ahora la energía que antes era suya. Esa incertidumbre se vuelve una especie de presencia por sí misma. De alguna forma, tu silencio habla más fuerte que cualquier palabra. No se trata de jugar juegos mentales, sino de dar un paso atrás y permitir que la realidad haga lo que las explicaciones nunca lograrían. Piénsalo. Cuando un hombre siempre está disponible para explicar, justificar o tranquilizar, ella nunca tiene que quedarse sola con sus pensamientos. Siempre puede depender de sus palabras para llenar los espacios vacíos. Pero cuando eso se detiene, esos espacios se amplían. Revisa su teléfono esperando un mensaje. No llega. Abre sus redes sociales buscando pistas. Cada pregunta sin respuesta se convierte en una chispa para que su imaginación corra libre. ¿Estará saliendo con alguien? ¿Finalmente siguió con su vida? ¿Dejó de importarle? Estos pensamientos llegan sin invitación, y mientras tu silencio se mantiene firme, su mente se vuelve cada vez más ruidosa. El estoicismo enseña que no podemos controlar cómo los demás nos perciben, solo nuestras acciones y el carácter que encarnamos. Al elegir no sobreexplicarte, estás practicando disciplina emocional. No le das un guión que seguir. Dejas que su propia mente enfrente el silencio. Epicteto dijo: no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas lo que importa. Tu desapego tranquilo es esa reacción. No corres a resolver su incertidumbre, simplemente mantienes tu posición. Y esa compostura, esa serenidad interior, es muchas veces lo que hace que sus pensamientos regresen a ti con más fuerza que cuando estabas presente. Imagina esto: estás sentada con amigas, riendo, pero su mente se distrae. Recuerda la firmeza de tu energía, cómo siempre podía anticipar tus respuestas. Ahora ya no puede.
La falta de certeza la jala como un hilo suelto que no puede dejar de tirar. En ese espacio, tu ausencia no está vacía, está viva en sus pensamientos, repitiendo escenas, reescribiendo momentos, imaginando posibilidades. Ahí está el detonante psicológico. Cuando la historia que ella misma se contaba sobre ti choca con el silencio de tu realidad, su imaginación se convierte en tu mejor aliada. Número 4. La memoria se convierte en tu aliada. Tu ausencia transforma recuerdos cotidianos en anclas emocionales, y este cambio ocurre con más fuerza de lo que muchos imaginan. Cuando estabas presente constantemente en su vida, tus palabras, gestos e interacciones diarias se mezclaban con el fondo de su mundo. Eran cómodos, predecibles, como la luz del sol entrando por la ventana cada mañana. Ella no se detenía a analizarlos, simplemente asumía que siempre estarían ahí. Pero cuando esa luz desaparece de repente, la habitación se siente más fría, más vacía. Ese mensaje de «buenos días» que antes leía sin pensar, ahora tiene un peso inesperado. Una risa compartida por algo tonto empieza a repetirse en su mente como una escena favorita de una película antigua. Lo que antes era ordinario, ahora brilla con significado. Marco Aurelio escribía a menudo sobre la impermanencia de todo. Lo que experimentamos hoy puede desaparecer mañana. El estoicismo enseña a valorar el presente sin aferrarnos, porque nada es permanente. Con tu silencio, has hecho exactamente eso. Aceptaste la realidad y redirigiste tu energía hacia adentro, no hacia afuera. Ya no intentas que ella te recuerde. Dejas que el tiempo y el silencio hagan el trabajo por ti. Y el silencio tiene una manera única de amplificar los recuerdos como nada más. Imagina la tarde en la noche, el mundo en calma, con el celular en la mano. Empieza a leer viejas conversaciones que antes pasaba por alto sin emoción, pero ahora cada mensaje se siente diferente. Ese suerte hoy, que solía ignorar, se siente como un abrazo emocional que no sabía que extrañaba. Una selfie casual que le mandaste en un día cualquiera se queda más tiempo en su pantalla. Se detiene, hace zoom, recuerda exactamente cómo se sentía en ese momento. El silencio a su alrededor actúa como un reflector, iluminando todos esos instantes que antes no valoraba. Este detonante psicológico es sutil, pero profundo. Cuando algo o alguien desaparece, la mente intenta llenar el vacío. Busca en los recuerdos para recrear la sensación de seguridad que ya no está. Lo que antes parecía rutina, de pronto se vuelve irreemplazable. Los recuerdos no resurgen porque tú se los recordaste, sino porque tu ausencia creó un vacío, y su mente naturalmente fluye hacia él. No es manipulación, es naturaleza humana. Casi nunca valoramos la estabilidad hasta que se va. Y aquí es donde el estoicismo te da poder silencioso. No te retiraste para jugar ni para hacer que ella te persiga. Te alejaste porque te negaste a mendigar por algo que debería fluir de manera natural. Epicteto enseñó que la verdadera libertad llega cuando otros ya no controlan tus respuestas emocionales. Al mantenerte firme, te quitaste a ti mismo como fuente constante de validación. Aceptaste lo que no puedes controlar sus decisiones y te enfocaste en lo que sí puedes: tu paz, tu presencia, tu camino. Esa es la belleza de esta etapa. No persigues, no explicas, no actúas para impresionar. Te mantienes firme, anclado en la disciplina estoica, y dejas que el tiempo y la memoria hagan lo que la persecución nunca podría lograr. Es ella quien repasa los momentos, quien se pregunta, quien siente. Y es entonces cuando la memoria se convierte en tu mejor aliada. Antes de continuar, tómate un momento para reflexionar. Piensa en cuántas veces pasamos por alto lo cotidiano hasta que desaparece. Los mensajes sencillos, los pequeños gestos, la presencia constante, son esas cosas las que construyen vínculos emocionales en silencio. Y cuando se esfuman, su ausencia habla más fuerte que cualquier gran gesto. Ese es el cambio psicológico que ocurre por debajo de la superficie y es más poderoso de lo que parece. Si esta parte te llegó, me encantaría leer tus pensamientos.
Déjame un comentario compartiendo tu perspectiva, o simplemente escribe: "El silencio revela la verdad", para saber que estás aquí, reflexionando con nosotros. Y claro, no olvides dejar tu like, ayuda mucho a que más personas descubran estos mensajes. Número 5. La comparación revela la diferencia. Ella empieza a interactuar con nuevas personas, pero su energía no se compara con la tuya. Al principio, es algo sutil. Sale, conoce caras nuevas, se ríe de los chistes de alguien y se convence a sí misma de que está siguiendo adelante. Contesta mensajes tarde en la noche, mantiene conversaciones, quizá incluso va a citas para distraerse, pero en el fondo, algo no encaja. Estos hombres hablan demasiado, tratan de impresionarla con prisa, la persiguen de formas predecibles. Su energía es ruidosa, pero superficial, como una canción que intenta demasiado ser pegajosa, pero no tiene alma. Y en medio de ese contraste, tu presencia tranquila empieza a brillar con más fuerza en su memoria. Imagina esto: está sentada frente a alguien en una cena. Él se inclina, cuenta historias para impresionar, interrumpe cada silencio como si le tuviera miedo. Ella sonríe por cortesía, pero su mente se escapa. Recuerda cómo tú no necesitabas llenar cada pausa, cómo estabas cómodo simplemente estando presente. Tu silencio no era incómodo, era firme, sereno. Le daba una sensación de seguridad sin que tuvieras que decir mucho. Como un faro en medio de una tormenta, tu estabilidad se convierte en el punto de referencia silencioso con el que ella empieza a comparar a los demás. Y la mayoría no alcanza esa medida, aunque ni siquiera sepan que están siendo evaluados. Aquí es donde el detonante psicológico empieza a echar raíces. Su mente compara de forma natural, incluso cuando no quiere hacerlo. Nota la diferencia en cómo tú te comportabas, sin actuar, sin buscar aprobación, simplemente centrado en ti. El estoicismo enseña que la verdadera fuerza se revela en la compostura, no en el ruido. Tu presencia no se trataba de perseguir su validación, se trataba de vivir en alineación con tus valores. Y esa confianza silenciosa dejó una huella en su mundo emocional que las nuevas caras no pueden reemplazar fácilmente. Con el tiempo, este contraste no desaparece, se hace más claro. Cada interacción con alguien que carece de tu profundidad tranquila se convierte en un espejo que refleja lo que ella tenía y no supo valorar del todo. Empieza a darse cuenta de que tu energía no era común, era rara. Era el tipo de presencia que no necesita anunciarse porque se siente profundamente. Un hombre estoico no compite por atención, establece un estándar silencioso a través de su disciplina y dominio propio. Y cuando una mujer ha experimentado eso, todo lo demás empieza a sentirse menos firme, menos auténtico. Ese es el momento en que el detonante psicológico se activa por completo. Ella no solo empieza a extrañarte a ti, sino también esa calma sólida que solo tu presencia sabía darle. Número 6. El ego se encuentra con la realidad. Su ego estaba acostumbrado a alimentarse de tu validación constante. Cuando eso se detiene, la realidad aparece. Séneca dijo: "Nadie es aplastado por la desgracia a menos que primero haya sido engañado por la prosperidad". Y en esta historia, la prosperidad era tu atención constante, esa calidez a la que ella se acostumbró tanto, que asumió que siempre estaría ahí. Tus mensajes, tu interés, tu presencia firme eran como la luz del sol, tan consistentes que dejó de notar su valor. Pero cuando esa luz se apaga, cuando tu atención ya no fluye hacia ella, algo silencioso, pero poderoso, empieza a moverse dentro de ella. Al principio, puede que lo ignore, convenciéndose de que está bien sin eso. Llena sus días de distracciones. Se dice que es independiente, incluso actúa como si nada hubiera cambiado. Pero debajo de esa confianza superficial, comienza a crecer una inquietud sutil. Su orgullo empieza a picar. El espejo emocional que antes reflejaba su importancia ya no está. Imagina a una artista que siempre sube al escenario y es recibida con aplausos ensordecedores. Las luces, la energía,
las ovaciones, todo eso se vuelve parte de su identidad. Pero una noche, sube al mismo escenario, y las butacas están vacías. El silencio la envuelve. Ella sigue actuando, pero cada movimiento se siente más pesado, cada pausa más incómoda. Eso es lo que ocurre cuando tu validación desaparece. Su ego pierde la audiencia que lo alimentaba, y la realidad ocupa el lugar central. Aquí es donde el detonante psicológico empieza a echar raíces. Tal vez no lo admita, ni siquiera a sí misma, pero la ausencia la descoloca más de lo que esperaba. Comienza a notar pequeños detalles. Toma el teléfono sin darse cuenta. Revisa conversaciones antiguas. Se pregunta por qué no has escrito. Esos pequeños momentos, a menudo tarde en la noche, son donde el ego se encuentra con el silencio. Y el silencio siempre habla más fuerte que las palabras forzadas. Un hombre estoico no se retira para manipular, se retira para proteger su paz, para dejar de gastar energía en lo que ya no está alineado con sus valores. El ego se alimenta de la previsibilidad. Le encanta saber que, pase lo que pase, tu reacción será la misma. Tus palabras de tranquilidad, tu atención, tu esfuerzo. Pero cuando ese ciclo predecible se rompe, es como una grieta en un vidrio. Al principio apenas se nota, pero con el tiempo se extiende por toda la superficie. Su sensación de control empieza a desmoronarse. Se da cuenta de que ya no puede contar con tu atención para sostener su sentido de importancia. Esa realización no explota de golpe, se filtra lentamente, en esos momentos silenciosos en los que nadie la ve. Y esa es la belleza de este detonante. No necesita drama, no requiere discursos ni confrontaciones. Nace del silencio que sigue a tu decisión de recuperar tu energía. Lo que antes inflaba su orgullo, ahora la deja frente a sí misma. Los aplausos se desvanecieron, el escenario está en calma, y en ese silencio comienza a extrañar la presencia que antes daba por hecha no porque la perseguías, sino porque dejaste de alimentar lo que no crecía. Es ahí donde el ego choca con la realidad, y la realidad siempre permanece más tiempo del que el orgullo está dispuesto a aceptar. Este es el punto en el que el silencio comienza a hundirse no como una táctica, sino como un espejo. Cuando los aplausos desaparecen y el ego ya no recibe el eco predecible de validación, ella se queda sola consigo misma. Ese espacio silencioso es donde la verdad empieza a salir a la luz. Un hombre estoico no necesita probar nada, simplemente recupera su energía y se mantiene firme en su centro. Momentos como este invitan a reflexionar no solo a ella, sino a ti también. Si esta parte te resonó, comparte tus pensamientos en los comentarios o simplemente escribe: "La calma es mi poder". Número 7. La imprevisibilidad la atrae. Antes, tu ritmo emocional era predecible. Ella casi podía escribir tus respuestas como si siguiera un guión. Sabía cuándo ibas a contestar, cómo ibas a reaccionar y exactamente qué harías si ella se alejaba. Eso le daba una sensación silenciosa de control emocional, como si tuviera el control remoto de tus sentimientos. No necesariamente era algo malintencionado. Simplemente, tu consistencia se volvió algo en lo que podía confiar, como una música de fondo a la que ya no prestaba atención. Pero cuando de repente das un paso atrás, cuando tu silencio reemplaza ese ritmo familiar, todo cambia. Ya no puede anticipar qué vendrá. Y ese pequeño cambio crea una incomodidad emocional que no esperaba. Esto no se trata de jugar juegos mentales ni de intentar manipularla. Un hombre estoico no actúa por impulso ni por ego, actúa desde sus principios. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo. Esta nueva imprevisibilidad no es azarosa, es el resultado natural de tu autodominio. Ya no buscas validación con respuestas inmediatas, ni tratas de sostener la comodidad emocional de alguien más. Has decidido anclarte en la disciplina, la claridad y tu propia soberanía emocional. Y aquí es donde este cambio se vuelve un detonante psicológico poderoso. Imagina que ella ignora tu mensaje esperando el clásico doble texto o un seguimiento de tu parte. Pasan las horas, luego un día, luego otro. Ella revisa el teléfono casi por costumbre, esperando ver tu nombre iluminando la pantalla, pero no aparece.
Ese silencio no solo permanece, la inquieta. Empiezan a surgir preguntas en su mente, preguntas que antes no existían. ¿Por qué no reacciona como antes? ¿Cambió algo? ¿Se está alejando? Esa incertidumbre creciente hace que sus pensamientos regresen a ti con más fuerza de la que jamás logró tu presencia constante. En las relaciones modernas, la previsibilidad puede sentirse segura al principio, pero con el tiempo, apaga la chispa emocional. Cuando rompes ese patrón, no desde la manipulación, sino desde un desapego sereno, te vuelves intrigante otra vez. Como una novela que de pronto da un giro inesperado, ella quiere saber qué sigue. Tu silencio se convierte en el giro de la historia. Se sorprende a sí misma pensando, analizando en exceso, repasando interacciones pasadas, tratando de descifrar qué fue lo que cambió. El estoicismo enseña que la verdadera fuerza está en dominar tus reacciones, no en controlar a otros. Al dejar de reaccionar de forma predecible, recuperas tu poder emocional, te vuelves menos legible, menos esperado, y por eso, más magnético. Ella siente esa diferencia profundamente. No es solo que dejaste de escribirle, es que tu energía cambió de necesitar su atención a sostenerse firmemente en tu propia presencia. Esa imprevisibilidad tranquila y controlada se vuelve gravedad emocional. Atrae su curiosidad, sus pensamientos y, poco a poco, sus sentimientos de vuelta hacia ti. Número 8. La duda empieza a susurrar. Tarde en la noche, cuando todo se queda en silencio, un pequeño susurro empieza a hacerse más fuerte. ¿Me equivoqué con él? ¿Lo subestimé? La duda no llega gritando, se desliza lentamente, filtrándose por las grietas de su confianza cuando las distracciones desaparecen y el silencio llena la habitación. Tu desapego sereno planta preguntas que ella no puede ignorar fácilmente. Y una vez que esas preguntas echan raíces, el anhelo suele seguirlas. Al principio, puede que se ría de esas ideas, convenciéndose de que ya lo superó, de que está perfectamente bien. Pero la duda es paciente. No necesita derribar la puerta, se cuela por debajo. Imagínala acostada en la cama, con el teléfono en la mano, revisando conversaciones antiguas que antes ignoraba o leía sin interés. De pronto, aparece una foto tuya. Un mensaje que antes pasó por alto, ahora se lee distinto. Esos pequeños detalles, aparentemente insignificantes, comienzan a resonar en el silencio que dejaste atrás. Y es en ese espacio tranquilo donde su mente empieza a repasar el pasado con nuevos ojos. Tu desapego la descoloca porque no fue dramático. No hubo persecución desesperada, ni confrontación airada, ni súplica final. Simplemente te retiraste con compostura, y ese silencio se convierte en un espejo. El estoicismo enseña que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no. Y eso hiciste. Al dar un paso atrás con calma, le recordaste que su percepción de control era solo una ilusión. Séneca dijo, «El que es valiente es libre». Y esa valentía silenciosa, el coraje de soltar sin resentimiento, genera un cambio que ella no esperaba. Mientras tú permaneces firme en tu paz, su imaginación empieza a divagar. Te imagina avanzando. Visualiza a alguien más, sintiendo esa presencia estable que antes no valoró. Y se da cuenta de que ya no tiene la influencia que creía tener. Aquí es donde el detonante psicológico se afianza. La duda comienza a cuestionar sus decisiones de formas en que antes no lo hacía. Ya no es solo «lo perdí», se convierte en «¿era más valioso de lo que pensé? ¿Confundí su calma con debilidad?». Estas preguntas no llegan en una avalancha. Aparecen en los momentos silenciosos, cuando las luces están apagadas, cuando sus amigas ya se fueron, cuando no aparecen nuevas notificaciones en la pantalla. Y aquí está la parte poderosa. Tú no tuviste que hacer nada extra. Un hombre estoico no corre detrás de la validación ni trata de demostrar su valor a quien no supo verlo antes. Deja que el tiempo, el silencio y su autocontrol inquebrantable revelen la verdad. Tu retirada tranquila la obliga a enfrentarse a sí misma. Es como sostenerle un espejo del que no puede apartarse.
Empieza a darse cuenta de que lo que antes consideraba predecible era en realidad estabilidad. Lo que llamaba aburrido era seguridad emocional. Y ahora que todo eso desapareció, la duda susurra cada noche un poco más fuerte, haciendo preguntas que no puede callar fácilmente. Número 9. Ella empieza a sentirse reemplazable. Antes, ella creía que tu lealtad era permanente. En el fondo, pensaba que sin importar lo que pasara, tú siempre estarías ahí, esperando, observando, listo para darle la misma energía a la que se había acostumbrado. Pero cuando te ve enfocado en tu propia vida, creciendo en silencio y dejando de girar a su alrededor, algo cambia dentro de ella. Surge un miedo sutil, uno que tal vez ni siquiera se atreva a admitir. Alguien más podría experimentar lo que antes era suyo. Ese miedo no es ruidoso. Es una sensación tranquila pero incómoda que aparece en los momentos en que menos lo espera. Imagínala desplazándose por redes sociales tarde en la noche y viendo una foto tuya riendo con amigos, viéndote sereno, enfocado, no actuando para impresionar, simplemente viviendo. O escuchando de alguien que estás bien, que has estado mejorando, avanzando sin perseguir a nadie. Ahí es cuando el pensamiento la golpea. ¿Y si él le da esa energía tranquila y firme a otra persona? No es celos dramáticos, es darse cuenta de que el lugar que una vez ocupó en tu vida ya no está garantizado. Aquí es donde el estoicismo entra de manera sutil. Un hombre estoico no se desapega para dar una lección. Vive con propósito. Redirige su energía de la validación externa hacia el crecimiento interno. Séneca escribió: "No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho". En lugar de gastar energía persiguiendo lo que no puede controlar, elige construir dentro de sí mismo. Ese compromiso silencioso con su propio camino es magnético, precisamente porque es raro. Mientras otros presumen o buscan atención, él simplemente vive en coherencia con sus valores. Y, paradójicamente, eso es lo que hace que ella empiece a mirar atrás con otros ojos. Tu desapego con propósito no grita, susurra. Crea un contraste entre la comodidad que antes daba por hecha y la realidad que ahora enfrenta. Tú no estás esperando, y en ese espacio empieza a sentir algo que nunca imaginó, que puede ser reemplazada. No porque estés tratando de hacerla sentir así, sino porque dejaste de ponerla en el centro de tu mundo. Ese cambio planta el detonante psicológico que hace que empiece a extrañarte, no desde la posesión, sino desde una nueva conciencia de tu valor. Momentos como este son puntos de inflexión poderosos y merecen reflexión honesta. Piénsalo. ¿Alguna vez has llegado a un momento en el que tu enfoque tranquilo empezó a hablar más fuerte que cualquier palabra? ¿En el que simplemente elegirte a ti mismo cambió toda la dinámica emocional? Esa es la esencia del crecimiento. No se trata de probar nada a nadie. Se trata de vivir de una forma que, por sí sola, revela dónde está el verdadero valor. Quiero saber tu opinión. Comparte tu perspectiva en los comentarios, o si prefieres algo sencillo, escribe: propósito antes que apego. Tu reflexión puede ayudar a que alguien más vea su situación con nueva claridad. Número 10. Tu crecimiento habla más fuerte que el contacto. Ella pensaba que la distancia era algo temporal, como una pausa antes de que eventualmente volvieras a girar a su alrededor. Pero a medida que pasa el tiempo, ocurre algo inesperado. Tu evolución se vuelve visible, incluso en silencio. Estás más calmado, más centrado. Tu energía ya no está dispersa persiguiendo lo que se fue. Está enfocada en construir lo que viene. Esa transformación silenciosa comunica más que cualquier palabra. Cuando un hombre abraza el crecimiento con disciplina, no necesita hacer anuncios. Sus acciones, su presencia y su dirección se convierten en el mensaje. Imagínala desplazándose por redes sociales o escuchando por amigos en común que has estado invirtiendo en tus metas, apareciendo de forma constante para ti mismo, no para llamar la atención. Nota pequeños cambios.
Quizá en la manera en que te comportas, en cómo ha cambiado tu enfoque, en cómo ya no reaccionas a los mismos ganchos emocionales de antes. No es una actuación, es simplemente tú caminando tu camino con determinación tranquila. Como un hombre estoico que entiende que su valor no depende de la validación externa, has dejado de esperar que alguien reconozca tu valor, elegiste vivirlo. Marco Aurelio dijo: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debes ser un buen hombre. Sé uno. Y eso es exactamente lo que comunica tu crecimiento. Ya no intentas convencerla con mensajes a medianoche ni con súplicas emocionales. Tu disciplina habla por ti. Las sesiones en el gimnasio, el trabajo profundo, los nuevos hábitos, la mente más clara, todo forma un lenguaje silencioso que ella no puede ignorar. Tu silencio no está vacío, está lleno de evidencia de tu evolución. Y aquí está el detonante psicológico. Cuando una mujer ve que realmente has avanzado, algo cambia dentro de ella. La versión de ti que creía conocer ya no existe. En su lugar está un hombre que ya no gira alrededor de su mundo, sino que construye el suyo propio. Ese reconocimiento la descoloca, no por ego, sino porque el crecimiento crea contraste. Mientras ella puede seguir parada en el mismo lugar emocional, tú ya no estás donde te dejó. Y esa distancia emocional la hace reflexionar, extrañar y cuestionarse de una manera que tus palabras nunca podrían lograr. Número 11. La pregunta de la que no puede escapar. Con el tiempo, una pregunta empieza a sonar más fuerte que su orgullo. ¿Él siquiera me aceptaría de vuelta? Al principio, se dice que no le importa. Intenta mantener la misma postura segura que tenía cuando se alejó, creyendo que, si algún día quisiera volver, tú estarías ahí esperando, sin cambios. Pero el tiempo expone las ilusiones. A medida que los días se vuelven semanas y tu silencio se mantiene firme, esa pregunta antes silenciosa crece y se cuela en sus pensamientos en momentos inesperados. Ya no puede ignorarla. Se queda en el fondo de su mente como un mensaje sin respuesta, ganando peso poco a poco. Tu silencio le dio la vuelta a toda la dinámica, no por venganza ni manipulación, sino por una transformación real. No te retiraste para hacer que te buscara. Te retiraste para volver a tu centro. Mientras ella esperaba a la versión de antes, el hombre que reaccionaba a cada cambio de humor, siempre disponible para tranquilizar, ahora se encuentra con otra energía. Calma, firme, enfocada. Es la presencia tranquila de alguien que ya no pone su valor en manos de otra persona. Ese cambio lo cambia todo. Ya no es ella quien decide cómo termina la historia. Eres tú. Imagínala saliendo con amigas, riendo por fuera, pero al llegar a casa, cuando el ruido se apaga, se queda mirando el techo, recordando cómo eran las cosas. Su ego susurra: claro que te aceptaría de vuelta, pero su corazón, ya inseguro, responde: ¿y si no? Ese choque interno la inquieta. Revisa tus redes sociales, medio esperando señales de que sigues ahí. Pero en lugar de eso ve a un hombre viviendo en silencio, creciendo, enfocado en su camino. No presumes, simplemente estás siendo. Y esa evolución genuina es mucho más poderosa que cualquier intento de causarle celos. El estoicismo enseña que el poder no está en controlar a otros, sino en dominarnos a nosotros mismos. Séneca dijo: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Al abrazar ese principio, dejaste de reaccionar y empezaste a elegir. Tu silencio no es vacío, es claridad. Comunica, sin decir una palabra, que tu vida no está en pausa por nadie. Ahí es donde el detonante psicológico la golpea con más fuerza. Antes, daba por hecho que la puerta siempre estaría abierta. Ahora, ya no está tan segura. Siente la diferencia. Te has convertido en un hombre que no espera ser elegido. Tú eres quien elige. Y ese solo cambio convierte la pregunta ¿me aceptaría de vuelta? En algo de lo que no puede escapar. Suena en su mente de noche, en los momentos de calma, entre conversaciones con gente que no alcanza la medida. Ya no se trata de su orgullo, se trata de enfrentar la realidad de que quizá perdió la última palabra en una historia que creía controlar.
Tómate un segundo para pensar en esta dinámica. ¿Has notado cómo el silencio que nace del crecimiento real se siente distinto al silencio que busca provocar una reacción? Exactamente eso está pasando. Ella ya no está tan segura, y esa inseguridad no nace de la manipulación, sino de tu disciplina, tu claridad y tu decisión de valorarte primero. Antes de seguir, quiero que pienses de verdad en este giro. ¿Cómo se siente saber que tu evolución tranquila sin perseguir, sin convencer, se convirtió en lo que más le queda resonando? Comparte tus ideas en los comentarios. Tu perspectiva puede ayudar a alguien que hoy está caminando el mismo camino. Número 12. El detonante es el contraste emocional. En el fondo, lo que realmente hace que ella te extrañe es el contraste. La diferencia entre la comodidad que daba por sentada y la fuerza tranquila que ahora percibe desde la distancia. El estoicismo no trata de ser frío, sino de tener claridad. Y esa claridad deja una huella emocional que no puede evitar. Cuando estabas constantemente presente, escribiéndole, llamándola, dándole seguridad, tu atención se convirtió en el clima emocional de su mundo. Ella no lo analizaba. Simplemente vivía en él, asumiendo que esa calidez siempre estaría ahí. Pero cuando esa presencia desaparece, el contraste impacta más que cualquier palabra. Piénsalo como entrar a una habitación familiar que siempre ha estado iluminada con una luz suave. Con el tiempo, ella deja de notar el brillo. Simplemente está ahí. Pero en el momento en que se apaga la luz, se da cuenta de cuánto iluminaba todo. Tu presencia funcionaba igual. Puede que no la valorara del todo cuando la tenía, pero una vez que desaparece, cada momento de silencio se convierte en un recordatorio de esa luz que falta. El estoicismo enseña a actuar con disciplina, no por reacción. Y cuando te retiras con calma, no para provocar, sino para proteger tu paz, creas un contraste que no puede ignorar. Este es el cambio psicológico que suele sorprenderla. Al principio, lo minimiza. Se dice que está bien, incluso se convence de que prefiere el espacio. Pero con el paso de los días, ese ritmo emocional en el que antes confiaba ya no está. El mensaje matutino desapareció. Las respuestas constantes se desvanecieron. La sensación de certeza que construyó alrededor de tu presencia empieza a resquebrajarse. Es entonces cuando el contraste entre antes y ahora suena más fuerte que su orgullo. Imagínala saliendo con alguien nuevo. Él habla demasiado, intenta impresionar o llena cada silencio con nerviosismo. No es que esté mal, solo es diferente. Y en esa diferencia, nota lo que falta. La calma firme que tú aportabas. Tú no actuabas para ganar su atención, simplemente estabas presente. Y ahora, con tu silencio, esa presencia se ha vuelto más poderosa que cualquier demostración. Eso es lo que hace el contraste emocional. Reconfigura su percepción de forma silenciosa. Convierte momentos ordinarios que antes ignoraba en puntos de reflexión. La hace comparar sin proponérselo. Despierta sentimientos que creía tener bajo control. Y aquí está lo bello. Tú no necesitas perseguirla, explicarte ni probar nada. Un hombre estoico entiende que su valor se siente con más fuerza cuando ya no se da por hecho. Tu retiro tranquilo no es vacío, es el espacio claro donde ella finalmente ve lo que siempre estuvo ahí. Para cerrar, recuerda esto. El silencio no es simplemente la ausencia de palabras, es la presencia de fuerza. Cuando das un paso atrás, no por resentimiento, sino por claridad, ocurre algo poderoso. El ritmo en el que ella confiaba cambia, y en ese espacio tranquilo su mente empieza a repasar, reflexionar y darse cuenta de lo que antes daba por hecho. Esto no se trata de perseguir, sino de mantenerte firme en quién eres, encarnando la disciplina y la serenidad de un hombre estoico que no necesita demostrar su valor, lo vive. Si este mensaje te llegó, no olvides dejar tu like, escribir un comentario compartiendo tus pensamientos o experiencias, y mirar los videos recomendados en pantalla para seguir fortaleciendo tu mentalidad. Tu silencio, cuando nace de la fuerza, habla más alto que cualquier palabra.